Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida. Y seguimos avanzando en nuestro estudio en orden de las Sagradas Escrituras. Y estamos en esta serie que hemos titulado Madurez. Madurez. Madurez, avanzando hacia la madurez. Si hemos creído en Jesucristo, si hemos nacido de nuevo, si tenemos la esperanza de la vida eterna, entonces debemos avanzar hacia la madurez. Y estamos en madurez y la adoración pública. Capítulos 11, 12, 13 y 14 de primera carta a los Corintios. Y vamos a empezar nuestra lectura hoy desde el capítulo 13, versículo 1. Muy bien, ¿lo tenemos todos? Primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y entonces el apóstol Pablo, recordemos que está hablando aquí acerca de la actitud que tenían los corintios en su inmadurez, y es que ellos catalogaban o consideraban ciertos dones mejores que otros y por ende ciertas personas superiores a otras de acuerdo al don. Entonces, yo tengo el don de profecía, soy superior. No, yo tengo el don de lenguas, soy superior. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué? ¿Tienes el don de lenguas? Pero si no amas a los demás, eso no sirve de absolutamente nada. Por eso él arranca el capítulo 13, versículo 1 diciendo, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. El apóstol Pablo está diciendo, para que la adoración pública, para que la vida de iglesia, para que la vida entre hermanos funcione, tiene que existir el amor. El amor es el mejor lazo de unión. Y ahora continuamos con el versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. En otras palabras, tienes el don de profecía, pero no eres paciente ni bondadoso, entonces no estás haciendo absolutamente nada, no estás logrando nada. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. ¿Tú te crees superior a los demás o tienes un líder al que consideras que es superior que otro? Entonces ahí ya estás violando el mandamiento del amor, no estás haciendo absolutamente nada. Versículo 5 no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, de verdad, en el centro de la madurez cristiana está el amor. Vuelvo y lo repito. En el centro de la madurez cristiana está el amor. Cuando uno se encuentra con parejas en el hogar que discuten por todo, que se irritan por todo, que todo el tiempo es un conflicto continuo, ahí vemos que hay un grado muy profundo de inmadurez. ¿Por qué? Porque el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso. Y entonces el amor es un código ético y todo cristiano debe entenderlo. Todo seguidor de Jesucristo debe entender que si su vida está guiada por el Espíritu Santo de Dios, entonces el amor será manifiesto en su vida. Versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. O sea, los dones anteriores, los dones de sanidad, de hacer milagros, esos dones maravillosos, van a llegar a un punto donde ya no se necesitarán.
Sin embargo, el amor siempre estará con nosotros porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué se jactan por tener un don por encima de otro don? ¿Por qué se creen superiores si esos dones son pasajeros? Esos dones no son permanentes. Y la prueba está hoy día, la prueba está en el año 2021, que hay dones que ya no están vigentes. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por la evidencia a nivel objetivo. Recuerden, la evidencia objetiva hoy día nos dice que esos dones no están vigentes. Entonces en el versículo 8 dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Es que ni siquiera cuando estaban vivos los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Nahum, Elías, Eliseo, Daniel, Ezequiel, bueno, tantos profetas, ni siquiera cuando ellos estaban en sus ministerios públicos, a ellos se les revelaba la verdad completa, nunca, a ellos se les revelaba parte. Y por eso el apóstol Pablo dice, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. O sea, ni siquiera los grandes profetas conocían todo el panorama. Por eso el amor es el don más importante, es la habilidad, es el regalo, es la actitud más importante, no los dones espirituales. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. El apóstol Pablo está diciendo, va a llegar un momento cuando todo será perfecto, en que ya no necesitaremos que nadie profetice, ya no necesitaremos el don de la sanidad, y ahí, sin embargo, el amor estará como la principal cualidad, la principal virtud. Versículo 11, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño. O sea, está hablando de la inmadurez de los corintios. Cuando yo era un niño, entonces yo tenía actitudes de niño, actitudes sectarias, actitudes inmaduras, actitudes donde me creía superior que los demás. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero ahora crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Está diciendo, muchachos, ¿por qué se están jactando si todavía no tenemos el panorama completo? Todavía no se ha revelado el plan completo de Dios, no se ha materializado, estamos en el proceso. El gran misterio de Cristo es demasiado profundo para comprenderlo todo. Entonces, si todavía no se ha revelado lo que es completo, esperemos, no nos jactemos, sigamos el camino del amor. Eso es también para nosotros como familia, como individuos, hoy en el año 2021. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las 3 es el amor. Este capítulo 13 es el capítulo central de esta carta a los Corintios, porque con este capítulo 13 se solucionan todos los demás capítulos, todos los demás las demás cosas retantes que se estaban presentando en la iglesia. ¿Cuáles? Capítulos 1, 2, 3, 4, seguir líderes humanos. Si se comprende el amor, entonces yo no voy a seguir líderes humanos, porque yo entiendo que la verdad es revelada parcialmente, porque si hay algún maestro bíblico o algún líder en la iglesia o que enseña la palabra de Dios que a mí me encanta y que considero que es superior a otro, pues no, estoy equivocado, porque igual ese conocimiento que él tiene igual es incompleto, porque todavía no se ha materializado todo el plan de Dios. Entonces, como, ¿por qué me voy a jactar en ese predicador? En cambio, el amor sí nos une como en un vínculo perfecto. Esa es la completa actitud madura, la actitud de amor. La inmoralidad, ¿cómo se soluciona? Con el amor. Claramente la definición del amor dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza con la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que ama no se satisface y no se goza con la inmoralidad, sino se goza en el matrimonio y la santidad. ¿Cómo manejar la libertad cristiana? No hacer tropezar a los demás. El amor no es jactancioso ni orgulloso. ¿Cómo trabajar la autodisciplina? El amor es una constante, el amor nunca deja de ser. ¿Cómo tener una adoración pública ordenada y coherente? El amor. El amor no quiere que las cosas se hagan a su manera. Por eso este capítulo 13 es el capítulo central de la madurez.
Vamos con el capítulo 14, muy interesante. ¿No es cierto, María Paz? Dice así. Capítulo 14. Que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían... Así es. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún más que me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, o si les diera, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocería la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantará con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ahora bien, mis amados hermanos, hagamos un resumen. Miren, capítulo 14, versículo 26, es la conclusión. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro cantará alguna revelación especial. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada.
que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Miren que este versículo es importante. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Vamos a volver a leer el versículo central. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Vamos nuevamente a leer el versículo 40, que es la gran conclusión, el gran cierre de estos capítulos. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y entonces vamos a analizar el capítulo 14 de esta primera carta de Pablo a los Corintios. Lo primero que el apóstol Pablo dice, bueno, el amor siempre debe ser la meta más alta. Todo lo que hagan, háganlo por amor. No deben tener otro tipo de intenciones, sino el amor. Y ya él describió en el capítulo 13 qué es amar. Y ahora entonces él en el capítulo 14 va a regular unos dones, porque el apóstol Pablo, en la sabiduría con la que Dios lo dotó, él no quiso prohibir ciertas cosas, sino regularlas, para que esa regulación sirviera también como filtro para saber si era la voluntad de Dios o no. Entonces él llega y dice, ok, listo. Yo no les puedo prohibir que hablen en lenguas. Y eso es algo que hoy día pasa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo llegar a decirle a una persona, a un creyente, yo no le puedo decir, oye, ¿me haces un favor? ¿Te callas y dejas de hablar en lenguas? Porque ahí encontraríamos un tema bastante subjetivo, porque esa persona podría decir, ay, Dani, pero es que tú no me entiendes, eres un legalista, estás callando la voz de Dios, no eres sensible a la voz del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo, para evitarse ese problema, en la sabiduría que Dios le da, él dice, ok, vamos a regular esto. Vamos a ordenarlo. Ok. ¿Deseas los dones espirituales? Listo, entonces primero busca la meta más alta, que es el amor. Entonces ahí él da la primera regulación y es, ¿tienes dones espirituales? ¿Quieres los dones espirituales? ¿Deseas, anhelas los dones espirituales? ¿Crees en los dones espirituales? Perfecto, maravilloso. Entonces, lo primero que debes hacer es busca la meta más alta, que es amar. Debes amar a los demás. O sea, si quieres el don de la profecía es porque amas. Si quieres el don de hablar en lenguas es porque amas a los demás. ¿Sí ves el punto, Dani? Sí. Que si tú quieres los dones espirituales está magnífico, pero es porque amas a los demás. Alguien podría decir, Dani, pero es que tú eres un falso maestro porque genuinamente yo tengo el don de la sanidad. Genuinamente yo tengo el don de las lenguas. Genuinamente yo tengo el don de la profecía. Ok, entonces yo no puedo prohibirte y yo no puedo decir que no lo hagas. No podría decirte, oye, bíblicamente está prohibido profetizar, o bíblicamente el don de la profecía sí, definitivamente se acabó. Yo no podría decírtelo. Pero lo que sí podría decirte es, ok, de acuerdo a la Biblia, la meta principal entonces debe ser, vas a practicar el don de la profecía,
vas a practicar el don de la sanidad, vas a practicar el don de las lenguas, pero la meta principal debe ser el amor. O sea, ¿eso qué quiere decir, Dani? Que el gran motivador es el amor. El gran motivador es el amor. Y entonces él empieza a decir, ok, vamos a regular esto. ¿Está bien? ¿Quieres los dones espirituales? Pues anhela entonces el don de la profecía. Y el apóstol Pablo va a poner encima el don de la profecía como más importante y por debajo el don de hablar en lenguas. Y él lo hace con una intención. La intención es mostrar, ok, ¿tú hablas en lenguas? Y entonces lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que practicaban unas lenguas estáticas que no generaban nada. Entonces era un murmullo, un repetir de unos sonidos, pero que, como lo dije en la clase anterior, no tenían un sentido, no tenían una semántica, no tenían los rasgos de un idioma, sino era un tema ahí estático que no llevaba a ningún lado. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? En la sabiduría que Dios le da, él dice, ok, ¿quieres hablar en lenguas? Habla en lenguas, pero es más importante profetizar, porque profetizar sí edifica a los demás. ¿Sí ves el punto, Dani? Como la meta más grande es el amor, entonces busca profetizar encima de hablar en lenguas, porque profetizar ayuda más a la iglesia que hablar en lenguas. Pero alguien diría, ay no, pero yo puedo hablar en lenguas porque yo tengo el don de hablar en lenguas. Y eso pasaría hoy día en el año 2021. Hay gente que asegura que tiene el don de hablar en lenguas. Ok, no les podemos decir que no hablen en lenguas. No se puede prohibir. No lo podemos prohibir. Pero sí se puede regular, como lo dijo el apóstol Pablo. Y él como dijo, ok, hablen en lenguas, perfecto, profeticen, perfecto, pero en orden. Hay algo bien interesante, ¿no? Él dijo, miren, es muy sencillo. Si alguien se asoma a la reunión de la iglesia y todo está desordenado, ellos van a decir, oiga, esto es un caos, esta gente está loca, están locos. ¿Por qué? Porque están viendo desorden. Miren lo que dice aquí el capítulo 14, versículo 23. Verso 23 dice, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Y si se acuerdan que cuando empezamos esta serie dijimos, hay que analizar que la iglesia pertenece a una comunidad y que el apóstol Pablo está lidiando con temas culturales de los judíos, temas culturales de los griegos y temas culturales de la comunidad que rodea a la iglesia. Y entonces él está diciendo, oye, oigan amigos, recuerden que pertenecemos a una comunidad y que si la comunidad se asoma y ve nuestra reunión, ellos no podrían decir, oiga, pero qué gente tan loca, miren este desorden tan terrible, unos gritan y otros hablan unas cosas que ni entendemos qué es. Desafortunadamente, hoy todavía se presenta eso. Hoy todavía se presenta el hecho de que llega uno y se asoma a la reunión de algunos supuestos, entre comillas, cristianos o seguidores de Jesucristo. Y es una algarabía, una gritería, supuestamente hablando en lenguas, grita el uno una cosa, el otro grita otra. Claro, imagínense que alguien que no pertenece a la iglesia se asoma y los ve haciendo eso. ¿Qué dicen? ¿Están locos? El apóstol Pablo está diciendo, ok, listo, ¿quieres hablar en lenguas? Habla. Pero con una condición. Que haya un intérprete para que interprete lo que tú digas. Y si no hay un intérprete, cállate. Cállate en la iglesia. Ve a tu casita y allá habla en lenguas. Pero cállate en la iglesia. Si ven, el apóstol Pablo, entonces, fíjense cómo con sabiduría lo regula. Dice, ok, ¿quieres hablar en lenguas? Ok, pero que haya un intérprete. Ahí lo regulaba de tal manera que se viera orden. Y por eso el apóstol Pablo puso por encima la profecía que el hablar en lenguas, por la edificación a los demás y por el orden en la iglesia, por el orden en el culto. Bien, el apóstol Pablo entonces acaba de regular la adoración pública. Y entonces por eso el apóstol Pablo en el versículo 26 dice, ahora bien, mis amados hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, o sea, en orden. Primero cantan, o uno de ustedes canta. No está diciendo que ese debe ser estrictamente el orden. Primero cantar, no. Uno de ustedes canta, otro enseñe, otro
contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. O sea, ahí está la condición. ¿Quieres hablar en lenguas? Sí, sí, pero con intérprete, o si no, cállate. Eso se debe aplicar hoy día en el 2021. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que dice, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que esté hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otros, para que todos aprendan y sean alentados. ¿Sí ven el punto de siempre del apóstol Pablo? Es la edificación de la iglesia. O sea, los dones son para edificar a los demás, no para mostrarse que uno es superior a otros. Y ahí es donde aparece el versículo 32. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Porque la excusa de algunos es, ay no, me toca profetizar o me toca hablar en lenguas o me toca interrumpir al que está hablando porque es que no, es un fuego de Dios que no puedo controlar, dicen. ¿Sí escuchaste, Dani? O sea, dicen, no, es que es un fuego de Dios que no puedo controlar. Es que es un impulso de Dios que no puedo. Este es el mensaje de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, eso no es cierto. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Eso no es que, como en algunas sectas o en algunas organizaciones religiosas, donde, no sé, están de pronto hablando y buenamente llega alguien e interrumpe y empieza a llorar y a tirarse al piso y a decir una cantidad de cosas. Y entonces dice, no, es que me tocó porque fue un impulso de Dios que no pude controlar. Equivocado. El apóstol Pablo aquí claramente está regulando eso y está diciendo, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Y por eso aparece el versículo 33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Y ahora aparece un tema acerca de las mujeres. Lo que estaba sucediendo entonces lo mismo. Había alguien que, por ejemplo, estaba alguien enseñando las escrituras y de pronto interrumpía a alguien para supuestamente hablar en lenguas. Después interrumpía el otro para supuestamente dar una profecía. Y entonces a eso se le suma que también las mujeres entonces interrumpían para preguntar, para dar su opinión, para que se aclararan sus dudas, y eso era demasiado desorden. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, bueno, las mujeres está bien que aprendan, pero por favor en silencio, no interrumpan. Cualquier persona que haya sido maestro de la Biblia o maestro de cualquier tema sabrá que es supremamente incómodo y que llama al desorden que esté en la mitad de su argumento y alguien se pare en medio de la asamblea y empiece a preguntar de manera impertinente. Eso daña el orden en la iglesia, el orden en la reunión, el orden en la enseñanza. Y por eso miren lo que dice el versículo 36. ¿O es que acaso, miren el verso 36, o acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? A ver, si ustedes no siguen estas recomendaciones, entonces ¿es que acaso ustedes que creen que son los que escribieron la Biblia o qué? ¿Ustedes son los que mandan? No, de la Biblia no se originó en ustedes. Obedezcan la orden que les estoy dando. ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? ¿O es que ustedes son los únicos que son los dueños del evangelio? No, ustedes son parte de la iglesia. En ustedes ni nacen las escrituras, ni las escrituras se escribieron solo para ustedes. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor. Por lo tanto, versículo 39, amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Ok, no podemos prohibir que se hablen lenguas, no, pero entonces debe hacerse como está aquí regulado. O sea, en orden, por turnos y con intérprete. Y si no hay intérprete, por favor, cállese. Y si el intérprete se descubre que está mintiendo, cállense. No más. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Muy bien, queridos amigos, y nosotros como familia, gran aprendizaje que nos dejan estos capítulos. Capítulos 11, 12, 13 y 14. La iglesia, la adoración pública, la comunidad de creyentes, nos debemos caracterizar por el orden y la paz para dar buen testimonio. Y así deben ser nuestros hogares. Uy, qué bien, hemos terminado una gran sección de esta lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, madurez y adoración pública.
En nuestra próxima clase arrancaremos el capítulo 15, la madurez y la resurrección. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!